Buenos días, tengo el agrado de presentarles a Marcelo Arauz Labadens, quien nos va a contar su historia o lo que hace ahora. Adelante, Marcelo, por favor. Gracias, Marco. Bueno, mi vida más o menos ya es larga porque estoy en los 86 años ahora. Nací un 20 de octubre de 1934. Soy cruceño. Mis padres también, Aurelio Arauz Monasterio y Alicia Labadén Flores. Se casaron ellos. Soy el mayor de dos Arauz Labadén, digamos, y mi hermana ahora vive en Cochabamba, Rosario Arauz Labadén, la dicen la Chichi. Y de parte de los hermanos mayores, mi madre era viuda, su esposo murió en un accidente, era un excelente piloto y traía un avión para la guerra del Chaco, justamente antesito, el año 30, él murió. Era Horacio Vázquez, así que mis hermanos mayores son Vázquez Labadens, y de esos tres viven actualmente una sola, que es Dolly, que acaba de llegar justamente de Samaipata ahora, y los dos mayorcitos, que era Mary, que ya murió hace muchos años, y Carlos, que murió hace unos 2 años en Venezuela. Eran los amigos también muy queridos, porque somos una familia muy unida, y lo mismo con los hijos de mi hermana Chichi, que se casó también ya con Gary Prado Salmón, el capitán, bueno, ya llegó a general, digamos, pero en esa época era capitancito. Y esa es la familia más cercana que tengo, digamos, aparte de otros. Hay una familia de todos muy apegados siempre con la familia Labadén, y también con la familia Arauz, pero siempre la familia de la madre es la que uno más se apega, entonces hay mayor aproximación de frecuencias con la familia Labadén. Esas son en cuanto a familia. Y el colegio, como digo, estudié en el kinder en Santa Luz. Estuve inclusive en dos kinder, uno que no asistí prácticamente, que era en Santana, que también aceptaban excepcionalmente que sea mixto, pero había una monja muy mala que a la portera, hay una monjita ahí que llegaba, uno lo cocacheaba cuando llegaba atrasado. Yo siempre llegaba atrasado, así que no aguanté más que 4 días, creo. Y ya no quise ir más ese primer año de kinder, y al año siguiente ya en el kinder Ana Barba. Bueno, ahí fue mucho más bonito el kinder, y después ya entré a primaria en el colegio Obispo Santisteban, Belisario Obispo Santisteban, y ese colegio quedaba aquí en el centro. Como todos los colegios, nosotros los chicos nos íbamos caminando, nomás cada uno se iba encontrando con sus compañeritos más allá, y llegaba ya en grupito al colegio, digamos, ¿no? Pero eran 4, 5 cuadras, 3 cuadras de la plaza, y de nuestras casas, digamos. El colegio quedaba a 2 cuadras de la plaza, a 1 cuadra de la plaza prácticamente, casi en la esquina en Gavi, sobre la René Moreno, más sobre el René Moreno, porque la casa principal de la esquina esa, era la casa de Monseñor Belisario Santisteban, que después la heredaron sus herederos, y el colegio siguió nomás siendo posiblemente alquilado al Estado hasta que ya se cambió a otro lugar frente a la capilla, digamos, ¿no? Y ahora me imagino que no sé dónde estarán algunos de los módulos que ha construido la alcaldía. Pero fue un colegio muy tradicional en Santa Cruz, de primaria, y tuve muy buenos amigos allá y muy buenos profesores, muy queridos los profesores, excelentes. ¿Te acuerdas de los amigos que tenías? Los amigos que Sí, los tenías, amigos, ¿quiénes eran? sí, los compas, como decimos, los más amigos eran Oscar Ciro Ortiz, Pablito y Juanito Rivero Lascano, era Carlos Anglaril, era bueno, Raúl Quintela, eran muchos, que después seguimos, porque también hasta hace poco se reunían aquí en el círculo de amigos, ya juntándose con otros bachilleres, porque ya yo la secundaria ya me desligué un poco de ellos porque me fui a estudiar a La Paz, digamos. Entonces, pero de todos modos me consideraban sus compañeros y me invitaban, pero ellos eran ya más los bachilleres del Colegio Nacional Florida, los colegios los círculos de amigos,
había otro colegio secundario, muy pocos colegios había secundarios. En esa época no había más de dos o tres colegios secundarios en Santa Cruz y no salían más bachilleres, salían menos de 100, digamos, ahora salen por miles, por 10.000, 15.000, 20.000, no sé cuántos serán los bachilleres, ahora son muchos. Entonces, era chico Santa Cruz, en esa época tenía unos 42.000 habitantes, me imagino, el censo del 50 dio 42.000, o sea que estamos hablando de esos años, digamos, de la primaria. ¿Cuándo te fuiste a La Paz y cómo fue eso? ¿Por qué te trasladaste a La Paz? Mis padres se separaron, se divorciaron prácticamente, entonces en sexto de primaria y mi padre decidió llevarme a estudiar a La Paz. Yo llegué a La Paz y escogieron el colegio. Primero me aceptaron inclusive en el colegio alemán con tal que yo me ponga al día fuerte con estudiando alemán, pero no me convencieron y yo escogí nomás el colegio La Salle. Entonces fui al colegio La Salle donde tuve muy buenos compañeros y muy buen ambiente también. Era un colegio que quedaba en el centro de La Paz, también en la calle Loaiza, esquina Mercado, y bueno, teníamos un grupo de amigos también muy bueno, y éramos más o menos 50 los compañeros, era amigo de todos, pero aparte de eso había un grupito más chico, con los cuales, por ejemplo, después de las clases siempre íbamos a comer salteñas, digamos, era un hábito de todos los días, ¿no? Antes de almorzar comer salteñas ahí en la Mercado, en esa zona había varias salteñerías en La Paz, o sea que era un chiste porque en esa época había tranvía en La Paz también Claro. y el chiste, el código era no pagar la cuenta del día, llegábamos y pagábamos la cuenta del día anterior, digamos, ¿no? Nos volvían a servir y nos volvíamos a escapar, entonces al escaparnos, porque el chiste era comerlas, yo creo que ni le contábamos sabor a las salteñas porque nos las tragaban, blum, blum, y escapaba cada uno, ¿no? Y a veces uno último se atrasaba y lo agarraban los mozos, era todo un teatro, ¿no? De cada día. Y otros se ¿Quiénes subían eran? al ¿Quiénes tranvía, eran? se subían al tranvía. ¿Quién era mi ¿Quiénes eran? compañero en esa época? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Sí, el Lucho Crespo García, el Javier Luis García, era el Coco Cariaga, un chico, Rafa García también que era hijo de españoles, su padre tenía una tienda muy importante de cosas de conservas y de todo muy finas que había en la calle Socabaya. Y, en fin, habían hartos, ese grupito también que los comíamos salteñas, había sido un grupito de unos 8 también, ¿no? 8, 7 por ahí. Eso era todo el tiempo, digamos, estar juntos, ¿no? Pero aparte de eso, había fiestas y también club, que mis compañeros, yo nunca fui clubman ni tampoco en Santa Cruz, nunca pertenecí a una comparsa ni nada, pero en La Paz también mis compañeros eran o del San Antonio o del San George, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en tercer año de secundaria, como anécdota, una vez, en tercer año que uno está en una época dicen la edad del burro, me salcó el hermano Enrique, que era Enrique de las Moras, era un noble español, y me sacó al frente y me dice, ¿usted amigos del San Antonio? Sí, soy amigo del San Antonio. Entonces, ¿usted es del San Antonio? No soy, pero es lo mismo, estoy amigo, y por aquí, por acá, que son unos malcriados, que son... Entonces yo me porté malcriado, pues me pusieron mala nota en conducta, pues nada más que faltarle respeto al hermano, que también tuvo la culpa porque me interrogó sin motivo, ¿no? O sea, en fin. Entonces era buen alumno en colegio. Tenía otro amigo también íntimo, era un cruceñito que era Guido Gutiérrez Bacadíes. Éramos dos cruceñitos en el curso. Y otra anécdota, digamos, en segundo año de secundaria. Yo el primer año llegué y siempre, como aquí había sido abanderado del colegio primario, digamos, allá, bueno, era buen alumno, no era chupa de los curas, como decimos, no, los curas siempre lejanos para mí. Y en cambio los otros estaban acostumbrados desde la primaria a estar con el hermanito, fulanito, menganito, bueno, yo no. Entonces, fui más o menos cuarto, quinto del curso, porque en esa época cada mes te daban el cuadro de honor, se llamaban, y te decían, salió primero fulanito, segundo, tercero, cuarto, 30 y tantos, y con notas, te daban las notas y uno notaba si el tipo subió o no subió de posiciones, etcétera, etcétera. Entonces,
Me acuerdo como anécdota que en segundo año de secundaria, que también uno comienza a ser un poco revoltoso, salí 32 yo porque no llevaba el pantalón de gimnasia, me quitaban puntos en gimnasia, etcétera, etcétera, y Momoy me dice, no nos vamos a dejar, me dice, con estos collas. Tenemos que estudiar, yo voy a ir a tu casa a estudiar con vos, me dice, ¿no? Entonces vino y estudiamos, fue bien, entonces bueno, ya el segundo mes fue risotada general porque no salí, justamente, podíamos haber salido tres primeros, digamos, hubo Momoy y otro más salieron primero y yo salí tercero, pero tomo del 32 al tercero, digamos, fue risotada general ahí porque era hacer una proeza, ¿no? De estar del 32 al tercero, y era porque no había llevado justamente una nota, me faltaba un punto, porque no había llevado un pantalón de gimnasia correcto, digamos, a la clase de gimnasia. Entonces, bueno, pues fueron años muy, muy lindos en el colegio, de mucho, en esa época en La Paz se bailaba mucho, nos enseñaban las mayorcitas, los bailes que estaban de moda y había que aprenderlos porque eran pasos difíciles. Y, y en casa de familia, todo eran las fiestas y las enseñanzas de baile, todo era en casa de amigas y de amigos que nos reuníamos, digamos. O sea que la verdad que todo Sopocachi, por ejemplo, yo voy a La Paz actualmente y muchas casas todavía se conservan. Entonces yo digo, aquí vivían las fulanitas, las menganitas, los menganitos, porque es como en Sanderuz también, que en esa época en Sanderuz aquí era una ciudad muy, el centro donde yo vivía, que tú te conocías Claro. con todos tus vecinos, ¿no? Y no solamente los vecinos, sino los de a 2, 3, 4 cuadras, en cualquier parte eran siempre conocidos tuyos, la familia, y si tenías un amiguito también lo buscabas a él. Bueno, te entrabas a la casa sin ningún, no había tocar timbre, no había timbre, no había nada, las puertas eran esas puertas de 4 hojas que vos cuando más desarmellaba el cerrojo que estaba más o menos Claro. para entrar a las casas, pero era una vida Ok. muy familiar que había en Sandarús, digamos, ¿no? Y lo mismo en La Paz también. Yo en La Paz, esas casas, estas familias, yo por ser hijo de divorciados, por lo que sea, pero muchas familias en La Paz me adoptaron como hijo prácticamente, era muy peleado yo allá. Ah, sí. Entonces, inclusive esas familias no siempre, sus hijos eran mis compañeros en colegio, la familia, por ejemplo, de don Roberto Arce y la señora Isabelita Granchán, yo lo conocía a Lucho Arce, que era el mayor de ellos, digamos, y después soy amigo de toda la familia, de todos los hermanitos menores, de todas esas cosas, porque me criaron como un hermano más de Lucho, digamos, en la casa, y me llevaban al golf, así, es decir, a Los Pinos, me llevaban al lago Titicaca, a un lado al otro, ese por dar un ejemplo, porque como esas familias habían 3 o 4 que estaba yo muy solicitado, entonces no puedo quejarme de que no la pasé bien en La Paz, ¿no? Entonces, aparte que mi padre era muy bien relacionado y por supuesto me llevaba también a veces a aburrirme un poco a las invitaciones de la gente mayor, pero así conocí casas muy tradicionales de La Paz, por ejemplo, la casa de las famosas Goitia, que era en la Plaza Isabel la Católica, que estaba con el general San Ginés, una de ellas, digamos, y la otra con el señor Muñoz Reyes, pero ahí en esas casas, por ejemplo, habían ciertos platos especiales que habían la, la picana para Navidad y Año Nuevo, por ejemplo, la picana era famosa de las goitias ahí, ¿no? En la casa, que era una sopa que la hacían hervir más de 24 horas, con 3 carnes, etcétera, etcétera, pero era sobre todo muy bien hecha, digamos. Así que bueno, esas cosas fueron privilegiadas. Las salteñadas en La Paz también habían familias que preparaban muy bien la salteña, aparte de las salteñas que también eran ricas, pero ya otras ya eran súper deliciosas, las que te preparaban en las familias y te esperaban un almuerzo solamente de salteñadas. Había tipos que se comían 15, 20 salteñas, yo llegaría a unas 5 o 6, digamos así, pero eran deliciosas esas salteñas también hechas en casa de familia, como toda cosa hecha bien hecha en una casa de familia. O sea Por que dónde toda vivías? ¿Por dónde era tu casa en La Paz? como estábamos, mi padre, como te digo, divorciado y tampoco no tenía, digamos, una fortuna, ni mucho menos, él alquilaba nomás. Entonces, eh, un tiempo fui, esas casas, y por mi suerte, digamos, no las han tumbado, no han hecho edificios, la mayor parte de esas casas, digamos, ¿no? Primero viví en La Conchita, que se llamaba ahí una casa, subiendo por la Landaeta a la derecha, en la 20 de octubre, la primera callecita que sube hacia la Sánchez Lima, esa es la Landaeta. ¿Cómo es la Conchita? Pues había una casa de una señora Carolina Reyes, Guía Reyes, digamos, había quedado viuda de un militar Rivera y ella alquilaba la mejor pieza, que era la que daba a la calle, prácticamente una medio redonda así,
y esa era la que nosotros, y ahí nos daban la comida también, ¿no? Entonces después ella se cambió también a la 20 de octubre frente al Instituto Americano, después eh, vimos a otra señora que hay con tu madre y tu familia. Yo soy más o menos de la misma edad de tu madre también, entonces bueno, la Anita también jugábamos mucho ahí porque había en lo que es ahorita, al lado del cine 6 de agosto, en la esquina de los Rosendo Gutiérrez, de la, en la 6 de agosto, digamos, había una casa, una pensión, digamos, ¿no? Que era la señora Burke, una señora veniana casada con un gringo Burke. Entonces, en una pieza X vivíamos yo con mi padre, en la otra don Abel con la señora Nena, etcétera, etcétera, y tu madre también. O sea que, bueno, eh, eran casas muy, muy simpáticas y en diagonal de eso también había una casa de la señora Bacalor, no sé cuánto, que hacía también unas salteñas deliciosas. Y ahí se alojaban también pensionadas, ahí se alojaban muchos diputados, cruceños, senadores que iban a La Paz. Papá les conseguía alojamiento allá. Entonces era bien familiar también todo eso en el sentido cruceño, paseño también. Pero como digo, y después ya los últimos años ya de secundaria, quinto y sexto, ya papá, que era también amigo de don Ivica Kelso, el papá fue ministro de Defensa de guerra, en esa época se llamaba de Hernando Siles, y llegó un hombre trabajador, digamos, extranjero, que era don Ivica Kelso, que era en yugoslavo, y él le dio el primer trabajo que él tuvo fue hacer una especie de construcción del primer aeropuertito que hubo en el Alto, digamos. Entonces él siempre reconocido, doctor Agustino, y le dio por un precio bastante bajo un departamentito en lo que en el edificio Kersu, que era en la esquina de bueno, estaba entre el Ayacucho y la Loaiza, y era una cuadra en La Plaza, en la Paz, digamos que después fue también el Hotel La Paz, se llamó también eso, y Claro, ahí sobre la teníamos avenida bonito Camacho. departamento, un bonito departamentito chico, así era un livincito comedor prácticamente, y un buen dormitorio grande con su buen baño, etcétera, etcétera. Pero al frente quedaba el club de La Paz, entonces mi padre, que era miembro del club social, del club de La Paz, era amigo de todos los cocineros, y entonces él siempre, aparte del menú diario, lo que sea, le decía, hágame tal cosa, tortilla de ostras o lo que sea, él le llevaba, y los mozos, los cocineros le hacían lo que él quería. O sea que él llevaba invitados, él también estaba invitado todo el tiempo, a veces me llevaba sus invitaciones, a veces yo comía solo ahí, pero eran las menos, porque siempre me llevaban nomás a las invitaciones que le hacían las familias paseñas. Entonces, bueno, es como digo, una secundaria muy agradable, muchas fiestas, mucho baile, en esa época se bailaba mucho en las casas de familia, entonces, como te decía, habían esos, mis compañeritos hombres, como digo, pertenecían a dos clubes, el San George o el San Antonio, y yo era amigo de ambos, no, nunca he sido de club, yo no he sido, aquí mi padre me obligó a ser de chico miembro del club de tenis y del club social 24 de septiembre, pero nunca he ido a jugar, nunca he sido de villa ni nada de esas cosas, de que he pagado nomás cuotas, ya me he jubilado en muchos de ellos, y la acción del club de tenis la regalé también, porque no iba nunca. Iba un poco a la piscina alguna vez, digamos, pero no nada más. De todos modos, no soy hombre de club, no. Mi padre sí era de club, era de la Club de la Unión, club de ¿Tú La Paz, de saliste? todo. ¿En qué año saliste a bachiller entonces? Salí bachiller el 53, después de la revolución del 52. Hasta el 52, digamos, todos los chicos bolivianos que querían estudiar afuera, habían las famosas divisas para los muchachos, ¿no? Entonces te daban un dólar preferencial. Si el dólar estaba en 190, te lo daban en 48 para estudiantes, digamos. Entonces, vos te ibas a la Argentina, a Chile, donde querrás, digamos, aquí con unos $80 vivías como rey allá, y a veces con 60 vivía bien, y 20 tus padres los vendían y con eso compraban los 80, digamos. Así que bueno, eso se acabó cuando yo salí bachiller. En 93 todavía unas dos personas, solamente dos de los cientos que habían, digamos, consiguieron, que ya era gente muy apegada al MNR. Y todavía papá me dice, yo salí bachiller y estoy esperanzado porque papá, que era tan amiguero, era muy amigo de Agustino Daza Ondarce, que era el padrastro de Mariano Baptista. Tú me estabas contando que había hecho la entrevista a Mariano, y Mariano era el secretario privado de Paz Extensoro en esa época. Entonces me dice, Justino me ha dicho que Mariano te va a conseguir las divisas.
Entonces, ya yo me vine tranquilo a vacaciones acá y resultó que a última hora no, sí, ya comenzaban las clases y yo tenía que haberme ido al Brasil, etcétera, etcétera, y nada. Entonces ya decidí nomás entrar a la UNSA y arquitectura y fue a última hora. Entonces yo había estado de vacaciones, acá no había estado estudiando, menos mal que había sido buen alumno en secundaria porque había examen de ingreso a la UNSA, digamos. Y ya entré yo prácticamente a preparar el examen del día siguiente, es decir, si era matemática, el día siguiente era matemática, que tenía que repasar un poco, pero era por un día, muy poco, ¿no? De todos modos, eh, la buena memoria que tenía yo, que siempre la tuve, creo, y haber sido buen alumno me sirvió porque era un examen de bachillerato, te preguntaban botánica, zoología, que era materia de segundo, tercer año de secundaria, historia de Bolivia, que se llevaba en tales cursos, historia universal, que eran cursos superiores, en fin, eh, entonces íbamos más o menos bien, digamos, pero muchos iban cayendo en el camino, ¿no? De mis compañeritos, ya me fue mal en tal cosa, me fue mal en física, me fue mal en química, me fue mal en tal cosa, tal, tal, tal. Y una vez en un examen de física, justamente, eh, había 31 bolillos, se llamaba lo que te preguntaba, sacabas un bolillo, tenías que hablar sobre ese bolillo. Y el 31 era de unos aparatos que en nuestra perra vida los habíamos visto, que el aparato no sé cuánto, que el aparato no sé cuánto. Y todos los chicos habíamos comentado de diferentes colegios que estábamos haciendo el examen, ¿vos lo viste? ¿Eso te enseñaron? No, no, no. Y voy y me toca por casualidad que ese bolo, y yo me maté de risa y mis compañeros de acá que me miraban, este tuertudo, ¿qué le habrá tocado algo fácil? Cuando nada, pues le digo, me acerco nomás al jurado, le digo, señor, esto no lo he visto yo en colegio y ustedes me disculpan, pero no lo hemos visto. Y además, si quieren, pregunten aquí a mis compañeritos si alguno ha estudiado esto, si algún profesor le ha enseñado eso. Entonces preguntaron a los profesores, ¿han visto esta cosa? No, no hemos visto, no hemos visto. Y ahí comenzaron, ahí fue peor porque ya cuando a veces hay tres preguntas, digamos, y ese rato nomás cada uno me preguntaba lo que quería, ¿no? Pero pasé nomás. Y lo mismo también para matemáticas, en esa época se usaban las famosas pizarras grandes, en la clase grande eran dos pizarras grandísimas. La primera era un problema muy grande y valía 3 puntos, la nota en esa época era 7, y las dos de acá a la derecha eran dos más cortas y valían a 2 cada una. Los otros compañeritos todos se embarcaron en el primer problema y yo en cambio miré chan chan y dije nomás con 4 pasos y los hice los dos, ya si me alcanzaba el tiempo dije me meto en el tercero, pero fui el único que pasé en matemáticas. Entonces al final fui el único que pasé de curso prácticamente. Pasamos dos, digamos, uno de San Calixto que iba a estudiar ingeniería y yo que iba a estudiar arquitectura. Entonces ya entré directamente al primer año de arquitectura en La Paz. Fui en un año que hubo una revolución universitaria y se paralizó mucho tiempo la huelga. Mi padre antes ya quiso que yo me independizara, entonces me consiguió un alojamiento muy bueno porque era más cómodo no podía ser porque era en esa época en la avenida Villazón, que es la de la Universidad de la UNSA. La Facultad de Arquitectura quedaba en esa época en el 5.º y al frente quedaba el edificio que se llamaba Atelier, digamos, ¿no? Más cerca al Prado, el edificio que colinda con la UNSA era el edificio Atelier. Le decía Atelier porque había una tienda ahí que era muy, muy buena para ropa de hombre, sobre todo corbatas, camisas, etcétera, etcétera. Y había una viuda, una señora también que había quedado viuda y como único alojado me dio, en el 4.º me dio una habitación muy linda y me trataba como un niño también, muy adulado por su empleada, por ella, etcétera, etcétera. Entonces ahí también ya hice otras amistades, había un cruceñito que fue poeta y que murió joven, digamos, Fabián Antelo Laulin, que era muy amigo de mis amigos de Santa Cruz. Aquí esos amigos que yo los abandoné cuando me fui a La Paz, prácticamente ellos se llamaba el grupo, bueno, tenía su nombrecito inclusive el grupo, y este pertenecía a ese grupo, lo único que cuando yo venía en vacaciones, él se iba también de vacaciones a la zona de Santa Rosa de la Mina, que era hermano de este que ha sido ministro también, de Germán Antelo, y era de Santa Rosa de la Mina, entonces él se iba toda la vacación allá con sus padres, y recién lo conocí yo cuando justamente en La Paz, cuando él fue a estudiar arquitectura.
Y aparte de eso tenía otros amigos también en arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces cuando habían clases, porque esa época era muy anormal la cuestión de las clases, me hacían una seña del quinto piso a mi habitación que yo veía y corriendo me iba a clase, digamos, ¿no? Bueno, pero después ya con la revolución universitaria, todas cosas, ya yo le escribí a mi padre que quería venir nomás a Santa Cruz a estudiar Derecho y no sé, cosas, y bueno, me aceptaron y me vine, me inscribieron en Derecho ya en segundo semestre prácticamente, pero tenía que ponerme al día en lo que habían avanzado. En esa El, época el estaba medio, ambiente, el ambiente medio político, enamorado. el ambiente político en La Paz estaba muy cargado, ¿no? En ese entonces. Mira, mi padre era muy político, digamos, ¿no? Pero sin embargo, lo que el MNR te vendía en esa época es que la plata que se iba a 3 millonarios iba a venir al pueblo y que con la negociación de las minas, con la reforma agraria, Claro. el pueblo se iba a beneficiar. Entonces yo era pro MNR en esa época prácticamente, era simpatizante del MNR. Entonces yo iba asistía a todo, además que las casualidades, digamos, porque el que hizo la revolución fue Siles Suazo, pero el que se la entregó en bandeja prácticamente a Paz Extensor, que había sido elegido, digamos, en unas elecciones anteriores que las anularon cuando hubo el mamertazo, digamos, ¿no? Y se la entregaron a una junta de gobierno, pero el ganador de esas elecciones, que era un voto todavía calificado de los que sabían leer y escribir, entonces, Paz Extensor con 48.000, digamos, no sé con cuántos votos en esa época solamente ya iba a ser declarado presidente cuando hubo el golpe que Mamerto se lo entregó a una junta militar, digamos, pero le correspondía legalmente, digamos, ser presidente. Entonces Siles Suazo lo llamó para que se haga cargo. Y yo con mi prima Nancy Labadens, también vivía ahí en la Plaza del Estudiante, un balconcito muy simpático. Estábamos el día que llegaba Paz Extensor, estábamos mirando del balconcito la movida de la gente que subía al alto sobre todo. Y pasaron las Camachitos, que eran las amigas de Nancy, y en un autito, ellas dos, y había campo para dos. Entonces, si quieren ir a esperarlo a Víctor, eh, me dice Nancy, vamos, vamos, le digo. Y nos fuimos, o sea que fuimos a esperarlo al alto, que llegaba Víctor Paz Tensor. Y cuando ya después me dice, mira, no hay campo ya porque tenemos que bajarlo. Ellos mira, en esa época no había nada de seguridad ni cosas por el estilo, ¿no? Creo que ahí en el mismo autito lo bajaron a Paz Tensoro y eh, entonces me dice, vos tenés que irte con la camioneta con el equipaje, me dice, ¿no? Entonces me fui pues yo con la camioneta y claro, hicimos desvío porque se nos quería subir mucha gente porque había campito ahí, entonces yo, no, estas son las maletas del compañero Paz Tesoro. Y al final nos fuimos por unos desvíos, llegamos antes que la comitiva, digamos, ¿no? Entonces yo esperando, llego a la casa y se alojó Paz Tesoro en la casa de su amigo, eh, ¿cómo te dije que apillaban las chicas? Esta, bueno, Camacho. Camacho, Israel Camacho se llamaba su padre. Y y no había nadie, no había más que la empleada, no había nadie que cuide, nada, decir nadie nada. Entonces yo, por conciencia nomás, así dije, esperaré que lleguen y me hago humo cuando yo vea que está ya entrando la gente, ya me voy. Hice eso, ¿no? Entonces ya vi que llegaba la comitiva y todas esas cosas y ya me fui, porque ya sabía que no estaba segura el equipaje de para el tensor. Y lo que es ironías de la vida, ¿no? No sé qué negocio tenía Israel Camacho, no sé qué cosa, pero unas barzolas le metieron juicio y Paz Tensoro dio a favor de las barzolas y lo metieron preso 2 años, creo que a Israel Camacho, que era su cumpa. O sea que bueno, la política tiene esas cosas, ¿no? Son ejemplos que uno ve todo el tiempo. Pero Quiero que me aclares un poco eso. En tu relato no me quedó muy claro. Cuando tú subiste con Nancy y con las dos chicas Camacho, estaban subiendo en un solo auto y después a ustedes les dieron el encargo de bajar las maletas de Paz Tensoro y Paz Tensoro estaba bajando en otro auto. no, ¿Así no, fue? ¿Cómo no, fue? más bien había una camionetita con las maletas y me dijeron, vos tenés que irte en la camioneta con las maletas, ¿no? Entonces, el autito se quedó nomás con ellos y posiblemente lo bajaron ellas también a Paz de Tesoro o algunos de sus familiares, pero no había campo ya para que yo Ah, baje con ellos en el auto, digamos, ¿no? Y me mandaron con las maletas en una camioneta. ya, ok. Vale, vale. Pero entonces, Ahora, bueno,
Y como Sí, decía, hablando de política, yo, claro, siempre, mi padre siempre fue político, sé que bueno, yo también feliz de las primeras épocas del MNR, que por aquí, por acá, Pachacuti también, que era un tipo muy conocido en La Paz, y además yo ya comenzaba a leer mucho en esa época, ya era, eh, estaba muy avanzado en mis lecturas, entonces también uno de mis escritores favoritos era Pachacuti, digamos, ¿no? Fernando Díez de Medina. Y Pachacuti, además que era buen escritor, también era buen orador, entonces él lo declaró en el Teatro Municipal Libertador Económico de Bolivia, Paz Extensoro. Entonces yo, bien, chican allá en galería, yo en el Teatro Municipal aplaudiendo, ¿no? Bien, y vibrando con el teatro que hacía Pachacuti, que se hincó delante de la bandera, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas las he vivido mucho, entonces, bueno, pero también vi los abusos, ¿no? Comencé a ya sentirlos, los abusos del MNR con las familias que yo, todas mis amigas, familias amigas, los abusos que te tomaban, iban y te tomaban preso, en pijamado, que las familias no sabían cómo hacerles llegar ropita, porque sabían que los sacaban a Arica, los sacaban a Antofagasta, donde sea, pero hubo mucho abuso, digamos, ¿no? Sé que, bueno, esas cosas, posiblemente mucho más abuso que con cualquier gobierno después, pues fue unos gobiernos muy, muy fuertes que además, Biden solo mismo no tenía ni siquiera con sus parientes nada, era muy duro, digamos, ¿no? Entonces, el bueno de la película, por ejemplo, era Lechín en esa época. Entonces, hay que hablarle a Lechín para que le lleve ropita y unos cuantos pesitos para que cuando llegue por lo menos a Arica tenga con qué comer, algo así, digamos, ¿no? Pero la gente tampoco no era rica, ni mucho de esa gente apenas tenían para este, la pasaron muy dura en el destierro, digamos, ¿no? Que fue muy largo, además el destierro, muchos años estuvieron desterrados. Y algunos eran primos del padre Tensor, parientes, en Tarija, lo que sé yo tenía familias así que eran amigas de ellos. Y este era muy duro a tu primo, el papá del Pepe Estensoro, por ejemplo, a don Alberto Estensoro, que era presidente del hoy en el régimen que cayó, digamos, Ejército y compañía. También lo sacó a Lima, a don Mario Estensoro, que era un músico famoso, también lo sacó a Lima, desterrado, a sus primos hermanos, digamos. O sea que Padre Estensoro era muy duro en ese sentido, de familia y de todo, no sé. En cambio, otros eran más contemplación, más, bueno, y más humano en ese sentido, ¿no? Como Lechín y compañía, que como te digo, te hacía llegar por lo menos las cosas más elementales que necesitaba ese rato, que era ropita y unos cuantos pesitos. Él en persona iba y les entregaba, te mando a la fulanita de tal, manda a la familia. Entonces, bueno, eran años muy duros en La Paz, también eso pero yo al poco tiempo me vine a Santa Cruz, como digo, con la revolución universitaria y después acá estaba medio enamorado también en esa época, pero mis padres seguían, es decir, preocupados por lo que yo no había podido estudiar con las famosas divisas que habían para estudiar afuera. Y como yo había escogido ir al Brasil, tenía a mi hermano Carlos Vázquez Labadén justamente en Venezuela, que era ingeniero petrolero, entonces él dijo, yo voy a ayudar a que Marcelo vaya. Y claro, me mandaba posiblemente 60, $70 al Brasil mensualmente. Y con eso vivía, ¿no? Y nos alojábamos donde llegué a San Pablo yo. Todavía mi padre, como digo, que era bien relacionado, todavía el embajador en Río, en esta época las embajadas eran en Río, no existía todavía Brasilia, era un señor Federico Gutiérrez Granier. Entonces, bueno, eran grandes familias de La Paz, pero todavía eran MNRistas y era embajador y era amigo personal de mi padre, entonces recomendó, porque en esa época un becado boliviano, es decir, para tener la bolsa que llamaban ellos el cupo para entrar directamente a primer año, tenías que hacer un trámite que era de ambos países. Los brasileños que venían acá también podían estudiar sin hacer examen de ingreso y también los bolivianos. Entonces, mi padre se confió en él y le escribió que me haga el trámite, porque además en esa época te pedían permiso de salida, digamos, ¿no? Entonces, yo un mes y pico antes tenía que haber salido, seguramente en febrero, para las clases que comenzaban allá en marzo, o si no, si era en abril, digamos, más de un mes antes yo tenía que haber salido, pero nunca me llegaba el famoso permiso de salida a un estudiante, el colmo, ¿no? Entonces, bueno, son normas que puso el MNR y 2 semanas y 3 semanas y 4 semanas y creo que 5 semanas. Llegué ya cuando las clases estaban comenzadas en el Brasil y me aceptaron
provisionalmente en primer año, digamos. Yo vi cómo era el primer año, estuve contento, tuve unos 2 meses ahí pasando clases en primer año, cuando después ya llegó la negativa de que la cosa no se había movido a tiempo y que por aquí, por acá no me aceptaba el Brasil en ese año. Entonces fue un año que fue medio perdido en el sentido de que eh, estaba yo con unos amigos, también que un papá de ellos no se enfermó, lo cuidamos mucho, etcétera, etcétera, pero eh, al otro año ya entré entonces directamente, ya hice bien mi trámite, ya entré a primer año de arquitectura y ahí pasó también algo curioso porque yo era siempre buen alumno en La Paz, como digo, en quinto año de secundaria, por ejemplo, yo era primer alumno, todo el año primer alumno del curso. De hecho, ya en sexto año me correspondía ser abanderado del colegio, eh, de cajón, como decimos, digamos. Porque inclusive en quinto año yo era escolta del abanderado, digamos, ¿no? Siendo de quinto año, pero era escolta del abanderado. Éramos dos escoltas. Y los curas deliberaron, porque yo era un rebelde, pues, ¿no? Entonces, a partir del tercer año de secundaria yo no comulgaba en el colegio. Entonces, simplemente dijeron, como un tipo que no comulga lo vamos a elegir abanderado de un colegio católico. Yo lo entendí bien y no me preocupé por eso. Esa es otra anécdota en cuanto a la secundaria, digamos, ¿no? Pero, entonces me fui al Brasil y llegué, allá estaba dime, al eh, principio con dos familias bolivianas, digamos que exiliados políticos también eran falangistas prácticamente los dos, esta familia, porque el partido opositor a la falange, al MNR sobre todo a la falange en esa época. Entonces eran dos bolivianos que estaban peleados entre ellos, digamos, dos cruceños, que era Ives Antelo con Urbanista Chávez, una pareja, y Lorgio Cerrate con Alcira Cuellar, era la otra pareja. Entonces nosotros fuimos con Rolly Aguilera y con Tito Paz, uno que fue dirigente aquí de Blooming y presidente de Blooming, y gran parte de su plata la invirtió en Blooming. Pero teníamos entre los tres un departamentito, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero almorzábamos donde Ives Antelo, que era muy divertido y muy simpático, y cenábamos donde el doctor Lorgio también, que era un hombre muy culto y también escritor y todo. Entonces que estábamos muy bien los dos, porque en esa época también las encomiendas y todas esas cosas que te mandaban tu platita, lo que sea, te la mandaban con personas conocidas que iban muchísimo, porque siempre también el intercambio comercial y de contrabando fue muy grande siempre con el Brasil, entonces todo el mundo iba o donde el uno o donde el otro, y como nosotros íbamos a almorzar a donde el uno, no teníamos problema que recibir las cartas, las encomiendas que nos mandaban. Aceptaron ya eso, fue el primer año, porque como te digo, el primer año fue más que todo perder el tiempo de que no me aceptaron, etcétera, etcétera. Y cuando ya entré a primer año oficialmente, ya me fui a vivir a mi barrio de la Universidad de la Facultad de Arquitectura en esa época, porque ahora queda en la ciudad universitaria que construyeron después en San Pablo, pero quedaba en un barrio muy bueno de San Pablo que se llamaba Higienópolis, que se sigue llamando Higienópolis, en la calle Marañao, y que también el edificio sigue perteneciendo a la FAO, a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Pablo, digamos, pero y era una zona muy buena, entonces quedaba relativamente, hasta uno caminando podía irse al centro, digamos, a los teatros, lo que sea. Pero también, por supuesto, había mucho tranvía, eh, había buses de todo para irse al centro también. Y también tuve la suerte yo de que, bueno, una pariente mía, Mary Jansen Araúz, también casada con Alberto Iturralde Leví, se fueron a vivir allá a San Pablo y entonces yo también almorzaba y cenaba con ellos, que vivían a 2 cuadras de mi facultad y a 2 cuadras de donde yo vivía, entonces ellos vivían al medio prácticamente. Entonces, también muy bien, eso fue muy bueno porque prácticamente como era arquitecto Alberto, yo era más confianza que con mis maestros tenía yo con Alberto, entonces yo le consultaba muchas cosas a Alberto Iturralde y iba bien, pero también eso era una arma de doble filo porque yo mis proyectos en la Facultad de Arquitectura los craneaba, como digo, y los iba desarrollando medio por mi cuenta, sin estar estudiando, como los otros chicos que estudiaban allá hacían sus dibujitos y todas esas cosas, delante del profesor, y el profesor veía bien cómo avanzaban, digamos. Entonces yo los últimos, siempre medio desordenado he sido, y los últimos 3 días me quedaba sin dormir,
3 noches blancas sin dormir, trabajando día y noche para terminar mi proyecto. Además, yo mismo me complicaba porque una técnica mucho más difícil era hacer con tinta china, lo que sea, digamos así, y mis plantas, que llamábamos en arquitectura, las hacía con tinta china, que cualquier rayita de más o de menos, ahí se mancha todo y se embroma la hoja. Y también las acuarelas, bueno, eso era gracias al profesor del Colegio La Salle de acuarela, yo era bueno para hacer las cosas de acuarela, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no había problema. Pero las presentaba a última hora, entonces, claro, yo sabía que mis proyectos eran buenos y que merecían una nota máxima, pero una vez un profesor sobre 10 que era la nota y no ponía nadie 10, sino 9 la máxima, me puso 6. ¿Cómo sería mi rabia que yo sabiendo que era mejor que me largara? Igual donde era, el tipo trabajaba en un lugar alejado relativamente, metí a su escritorio, que era su oficina, y le reclamé con tal vehemencia que el tipo dijo, este no puede ser que reclame si no lo ha hecho él, digamos, ¿no? Entonces me subió rapidito a 9, digamos, ¿no? Que esa es una cosa también que no sucede con mucha frecuencia. Yo sé que en arquitectura, en proyectos me fui bien, pero lo curioso también, lo cuento como anécdota, es que mientras yo en La Salle era buenísimo para matemáticas, que los mejores alumnos de matemáticas, inclusive el programa ya lo terminábamos en agosto y en septiembre, en agosto y septiembre, hasta octubre que eran los exámenes, más bien los mejores de los cursos le dábamos cursos de nivelación a los que estaban más atrás, digamos, nos repartíamos en grupitos de a 4, de a 5 los profesores para que nosotros los pongamos al día. O sea que yo era bueno para matemáticas. Sin embargo, en Brasil me vino una especie de alergia, es decir, cuando tenía que estudiar matemáticas me dolía el estómago, me daba hambre, me acordaba que tenía que hacer tal cosa, y mis compañeros que eran Rolly Aguilera, que estudiaban ingeniería, todas esas cosas, las matemáticas eran las mismas, de matemáticas era de arquitectura y de ingeniería eran las mismas, o sea que estudiamos juntos, me decían, ¿no? Y yo ahí, bueno, pero no estudiaba, entonces, bueno, entonces la dejé de arrastre el primer año las matemáticas para segundo. En segundo también seguí haciendo buenos proyectos y todas las demás materias, digamos, ¿no? Historia de la cultura, bueno, en fin, todas las materias otras que eran buen alumno en todas las demás, menos en matemáticas, que no era cuestión de que no las estudiaba, simplemente que no me sentaba a estudiarlas. Entonces ya dije, bueno, aquí voy a fallar a mi hermano y a compañía porque no puedo estudiar matemáticas y me voy nomás a Santa Luz de nuevo. Me vine a Santa Luz, mis padres me aguantaron eso, que es la media, la arquitectura, y me consiguieron un trabajo, que trabajé con un tío Jorge Lavadén, el papá de Nancy justamente, esta prima que era muy querida, y me dio un trabajo en La Paz primero, se llamaba COPE, su oficina, que era compañía de perforaciones, él trabajaba muy ligado a las compañías petroleras en esa época. Él antes había sido presidente de Yacimientos, etcétera, etcétera. Entonces era la época en que entraban las compañías internacionales, digamos, ¿no? Entonces la Chaco, que era no sé cuánto, una compañía gringa que vino, la Gulf, él era representante de la Gulf, de la Chaco, tenía varias representaciones de esta compañía petrolera. Entonces yo entré nomás ahí por abajo, digamos, ¿no? De mensajero prácticamente, entré a trabajar ahí. Y también la pasé bien, digamos, en La Paz esos años porque después ya me mandó aquí como representante de Copper, abrió oficinas en Santa Cruz y yo fui el gerentito, pero era el gerente, el chofer, el mensajero, todo, porque apenas tenía una secretaria y las demás cosas yo las hacía, digamos, ¿no? Y tenía unos taxis aéreos en la compañía. ¿Se escucha? Sí, ¿de qué año estamos hablando? Cuando estabas en Copper aquí en Santa Cruz. 57 ya. Ya, tenías 24 años, por ahí, 23, 24 años. Sí. Entonces, bueno, en cuanto a juventud, una belleza, porque en esa época se abrió el Caballito aquí, era una discoteca de moda y los pelados de esa época, de esa edad, pues no, así con las chicas, fuimos la primera noche, la segunda, la tercera, hasta la 14ª, digamos, 14 días seguidos fuimos a la discoteca, al Caballito, cuando se abrió. Bueno, y ahí íbamos a todas las discotecas, de modo, era una época también de aquí, que nacía la Unión Juvenil Cruceñista y ciertos movimientos ya contestatarios del MNR. Y yo llegué más que todo, ya cuando vine ahora de La Paz, que me acuerdo, era seguramente el 58, ¿qué sería? Pues no sé. Ya era la época en que me tocó. En cuanto yo llegué, yo no conocía a ninguno de los matones MNRistas, que aquí había unos hermanos,
bueno, había unos Neri, había otros los Menacho, etcétera, etcétera. Yo no los conocía personalmente, pero aquí todos mis compañeritos los conocíamos, ¿no? Y entonces estaba el MNR en el gobierno y mandaron a un Gallán, que era como jefe de policía acá, pero un chileno muy inteligente, que rápido se dio cuenta que los jóvenes aquí eran unos alaracos en cuanto que decía que tenían entrenamiento militar y que estaban entrenando, porque en esa época Sandro reclamaba sus regalías y todas esas cosas. Pero esto, cuando acordamos, nos mandaron a los cureños, etcétera, etcétera. Entonces esa fue también otra temporada que la sufrimos acá de abuso, ¿no? Político. Y fue también un año que no hubo, ahora por la pandemia posiblemente no va a haber carnaval, pero en esa época fue porque tanta era la represión que había toque de queda, a las 10, 11 de la noche tenías que estar en tu casa, y etcétera, etcétera. Entonces, tú inicialmente, tenía un grupito también de amigos, yo tenía otro grupo de amigos también, así que yo estoy en la Arenales y Beni, digamos, aquí en la esquina mía es la calle Murillo, y media cuadra a la derecha era la clase de Gladys Moreno, y su hermano de Oscar era su hermano de Gladys, tenía el mejor pica, se llamaba en esa época, el mejor tocadisco que había de alta fidelidad. Yeah. Tenía muy buenos discos, entonces ahí nos reuníamos un grupo de amigos a tomar sus traguitos, que en esa época eran portuguitos, traguitos de alcoholcito coloreado nomás, como decimos, unas copitas chicas, y un guiñito, o lo que sea. Y yo soy mal bebedor, digamos, sé que yo bebía hasta cierto momento y a cierta ya eran la 1, 2 de la mañana, en esa época ya no habían los controles, no te metían ya preso, entonces yo me venía a mi casa caminando las 2 cuadritas que faltaban, los otros seguían, nomás ya aprovechaban para seguir farreando, digamos, ¿no? Y escuchando música. Pero fueron épocas muy lindas también, así como digo, en plena época de persecución y todas esas cosas, yo no la pasé tan mal porque íbamos todas las noches a escuchar buena música.